Hola profesora, hola compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de Expociencias denominado Cálculo de concavidades y convexidades en estructuras arquitectónicas. Primeramente, los integrantes de nuestro grupo es Mendoza Atalaya Nixon, Rivera Mantilla Juan Carlos, Romero Polanco, mi persona y Tanta Llanos. Para empezar tenemos un índice que es la introducción, el segundo punto la descripción y justificación, también los objetivos, y esto se desglosa en dos partes que son objetivos generales y específicos. Por otro lado tenemos también la teoría, procedimiento, análisis y resultado, conclusiones y recomendaciones, y finalmente tenemos la revisión bibliográfica y referencias bibliográficas. En la parte de la introducción podemos decir que las formas clásicas de la arquitectura pasada son muestra del ingenio de los arquitectos al momento de proyectar un edificio, pero sin embargo las revoluciones tecnológicas y sociales han llevado esta materia a nuevas vertientes como la corriente de constructivismo, que hace que se deformen las figuras regulares y las nuevas variantes contemporáneas o también llamadas modernas. En ambos casos el uso de la geometría no euclidiana viene siendo una de las bases para el desarrollo de las edificaciones modernas, y este es un punto clave en los diseños de dichos proyectos. En la descripción y justificación, en el presente informe se plantea hallar las concavidades y convexidades de una edificación contemporánea a partir del modelado de la función de la forma de la construcción. De esta manera podremos evaluar la expresión matemática a base de criterios de la primera y segunda derivada, los cuales aprendimos en la clase, por lo que se le utilizará como modelo del edificio cultural de Heydar Aliyev, de la primera ganadora mujer del premio Pritzker, Zaha Hadid, y por eso consideramos que es innovación, importancia y necesidad. Nuestras preguntas de investigación de las cuales partimos son: ¿cuál es la función de la forma del edificio? ¿Cuáles son los puntos críticos? Y finalmente, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos relativos de la función? En objetivos encontramos el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general, en este caso, hemos colocado que buscamos hallar la función de la forma que tiene el techo de la edificación. De este se desplazan objetivos específicos, el cual es recolectar los datos de medidas del edificio, determinar los puntos críticos haciendo uso de la primera derivada, hallar el criterio de segunda derivada para obtener los puntos máximos y mínimos y analizar las concavidades y convexidades de la forma del techo. Para conseguir todos estos objetivos, vamos a usar principalmente dos teorías, que sería el cálculo de la primera derivada y de la segunda derivada. Pudiendo usar el cálculo de la primera derivada para hallar los puntos críticos, siendo que si f es creciente en el punto A, si existe en un intervalo centrado en A, en el que se cumple que f de A es menor a f de x para todo x de ese intervalo con x mayor que A. Y si es que f de A es mayor que f de x para todo x de este intervalo con x sería menor que A. F es decreciente en el punto A si existe un intervalo centrado en A, en el que se cumple que f de A es mayor que f de x para todo x de ese intervalo con x siendo mayor que A. Y si f de A es mayor que f de x para todo x de ese intervalo con x siendo menor que A. En la segunda derivada, siendo que la función de R en R es una función real derivable, sea x0 perteneciente al dominio de f, punto crítico de la primera derivada de la función, entonces la segunda derivada de f de x sería mayor a 0. Eso implicaría que f de x0 es el valor mínimo, y viceversa, si es que la segunda derivada de f de x de 0 es menor que 0, implica que ese es el valor máximo. En cuanto al procedimiento que se ha desarrollado en el presente proyecto de investigación, decidimos en primero calcular
o bueno, modelar la función que adecuaba la fachada del centro Adiller de Zaha Hadid en el software de Excel. A partir de estos puntos tomados también como referencia de la medida de la altura y escalando esta medida en el software de GeoGebra, obtuvimos el modelado de los puntos para pasarlos a Excel y corroborar de esta forma una función a través de la regresión polinomial. Luego de obtener todo eso, la ecuación que se presenta, procedimos a hallar la primera derivada para encontrar lo que son los puntos críticos y a su vez los máximos y mínimos resultantes de estos mismos. Obteniendo luego de todo ese proceso, la primera derivada se obtiene sobre el final, luego todo el proceso de derivación. Vemos cómo llegamos a la primera derivada, de donde en la siguiente diapositiva vamos a... Pase la siguiente diapositiva, por favor. Observar primero los puntos de intersección con el eje X, del cual se ha obtenido luego de igualar a 0 y obtener ciertas raíces, y luego los puntos críticos de las nuevas raíces que se han obtenido, que corresponderían al 78.97 y al 185.03. Y los máximos y mínimos, que son los puntos con ya la coordenada establecida, en donde en la ecuación podemos observar cómo en la gráfica en su punto más alto y su punto más bajo. Luego obtuvimos la segunda derivada con el mismo proceso que se siguió para la primera derivada, y a partir de esta segunda derivada se obtuvo los puntos de inflexión, los cuales determinan las concavidades tanto hacia arriba y hacia abajo en la función. En este caso, el punto de concavidad al despejar x en la segunda derivada es 132, y al reemplazar este valor en la función primitiva obtuvimos la coordenada de este punto, que sería menos 17.8248, formando así el punto de inflexión. Y podemos ver en el cuadro cómo los valores desde 132 hacia el infinito negativo es cóncavo hacia abajo, y de cómo el 132 hacia infinito positivo es cóncavo hacia arriba. De esta forma determinamos la concavidad, o bueno, la convexidad en el caso del cóncavo hacia arriba, y de la función. Análisis de resultados. Para desarrollar el ejercicio hemos utilizado una medida real de la edificación elegida, la que fue escalada en una maqueta virtual para poder obtener datos necesarios para el ejercicio. Para realizar esto utilizamos diferentes softwares como GeoGebra y Excel para así ayudarnos con la resolución, obteniendo cada punto y así llegar al resultado final, que es la ecuación que se muestra en pantalla, que sería la primera derivada. Luego nos enfocamos en encontrar la segunda derivada para luego hallar los puntos críticos y así llegar a las concavidades. Finalmente podemos decir que se logró hallar la función de la forma del techo principal de la edificación. Esto porque se recopiló los datos necesarios y se siguió los pasos en orden para encontrar la derivada. Los puntos críticos encontrados corresponden a las raíces de la primera derivada, los cuales son los siguientes: A 53,49 y 0, B 109,53 y 0, C 233.01 y 0. Al aplicar el criterio de la segunda derivada se obtiene el punto máximo, que sería 78.97 y 12.01, y en el mínimo 185.03 y menos 47.66. Según la tabla se logró analizar los datos de cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Como recomendaciones creemos que se debería tener conocimientos previos sobre las definiciones de primera y segunda derivada. Asimismo, al momento de desarrollar el ejercicio se debe mantener un orden y una secuencia adecuada de cada paso. Revisión bibliográfica. La derivada es una recta tangente de un punto cualquiera de una función que sirve para hallar la pendiente. Además, la primera derivada de la función sirve para hallar puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por consiguiente, la segunda derivada nos ayuda a encontrar los valores mínimos y máximos relativos. Por otro lado, llamamos función convexa cuando ésta va hacia abajo y cóncava cuando va hacia arriba.